La noche caía pesada sobre Toledo, y el silencio se rompió con un gemido contenido. El narrador dijo que Diego, con el rostro hundido entre las manos, murmuró: «Dios, he pecado más allá de lo que puedo confesar». Sus palabras eran cuchillos en el aire, cada una manchada de vergüenza. Recordaba los rostros que había traicionado y las promesas incumplidas, mientras su alma temblaba. La habitación parecía encogerse a su alrededor. Las sombras bailaban como jueces invisibles. Diego exhaló: «¿Me escuchas? ¿O soy ya un eco perdido en el infierno?». Su voz se quebró en un grito que rozaba lo sacrílego, como si la desesperación quisiera desgarrar las paredes de piedra. El narrador observaba cómo el peso de una vida marcada por la culpa descendía sobre él. Y en esa oración rota, sin preparación ni esperanza, se abrió la grieta que pronto tragaría su mundo. El narrador dijo que la madrugada lo encontró aún de rodillas, exhausto, con los labios secos, por tanto murmurar. Diego recordó cómo su madre le enseñó a rezar cuando era niño, y esa memoria ardía como un reproche. Diego susurró: «Si me escuchas, dame una señal, aunque sea de dolor». La soledad era un muro frío, y el eco de su voz se ahogaba en el silencio. Cada sombra en la habitación parecía un testigo implacable, cada silencio un juicio invisible. El narrador señaló que, aunque su cuerpo temblaba, dentro de su pecho crecía una furia silenciosa contra el cielo que parecía haberlo abandonado. El narrador explicó que Diego salió al patio buscando aire, pero solo encontró la dureza de la mañana. El cielo gris lo oprimía más que la piedra de las murallas. Diego dijo: «¿Es este mi castigo, respirar vacío hasta morir?». Su voz se perdió entre las paredes antiguas, y el eco le devolvió una burla áspera. Las aves en lo alto parecían libres, pero él se sentía como un prisionero de sus pecados. La ciudad despertaba indiferente, y cada sonido de mercado distante le recordaba lo ausente que estaba de la vida. El narrador observó cómo Diego entró en la iglesia vacía, buscando refugio. El olor a incienso viejo y piedra húmeda lo envolvió como un abrazo severo. Diego dijo: «Si alguna vez fuiste mi Dios, háblame aquí». Sus palabras resonaron entre bancos vacíos, rebotando en altares cubiertos de polvo. El eco era su única respuesta. El silencio de aquel templo, que alguna vez le dio esperanza, ahora le devolvía vacío. Cada vitral mostraba santos sonrientes, pero él se sentía condenado. El narrador dijo que Diego, con paso tembloroso, avanzó hacia el altar, cargando la memoria de su propia traición. El narrador dijo que Diego se detuvo ante el altar, mirando el crucifijo con ojos enrojecidos. Cada herida del Cristo parecía reflejar las suyas. Diego murmuró: «Yo soy culpable, y merezco tu silencio». Su confesión flotaba pesada, como un humo imposible de disipar. Tocó el mármol frío, esperando sentir algo, pero solo encontró dureza. La iglesia parecía un sepulcro, y su oración, un grito enterrado en piedra. El narrador explicó que aquel instante marcó el inicio de un viaje que lo obligaría a enfrentar no solo sus pecados, sino la misma raíz de su fe quebrada. El narrador dijo que Diego regresó a su casa con los pasos pesados, arrastrando un cansancio que no venía del cuerpo, sino del alma. En la penumbra de la sala vio el retrato de su esposa fallecida, y un nudo lo estranguló. Diego murmuró: «María, perdí lo que juré proteger». Sus palabras eran confesiones lanzadas al vacío. Cada rincón de aquella casa guardaba ecos de risas olvidadas y promesas rotas. La mesa sin uso, las sillas vacías, todo parecía acusarlo en silencio. El narrador explicó que Diego no necesitaba enemigos, porque sus recuerdos eran verdugos que nunca dormían. El narrador explicó que Diego salió al mercado buscando distracción, pero la vida seguía como si su dolor no existiera. Escuchó el bullicio de vendedores, risas de niños y regateos. Cada sonido le recordaba lo ausente que estaba de la esperanza. Una anciana lo saludó con bondad, pero él apenas pudo responder. Diego pensó: «¿Cómo sonríen mientras yo me hundo?». La normalidad de la gente era un espejo cruel de su soledad. El narrador dijo que,
Aunque rodeado de vida, Diego caminaba como un extraño entre su propio pueblo, cargando la vergüenza como una sombra inseparable. El narrador dijo que, al doblar una esquina, Diego encontró a su hijo pequeño esperándolo con los ojos grandes y silenciosos. «¿Cuánto contarás? Una dieta si canta bien también calporíos, al volver un monasillo de silencios inciosos». El niño no preguntó nada, solo lo miró con la inocencia que lo desgarraba. Diego acarició su mejilla y susurró: «Perdóname por ser menos de lo que mereces». El niño apretó su mano sin palabras, y ese gesto fue más duro que cualquier reproche. El narrador explicó que, en ese instante, Diego sintió el peso de ser ejemplo, aunque él mismo estaba roto. La inocencia de su hijo era un espejo que revelaba aún más su fracaso. El narrador explicó que Diego visitó la tumba de sus padres, buscando respuestas que las piedras no podían dar. Se arrodilló, dejando que el frío de la tierra le atravesara las rodillas. Diego dijo: «Todo lo que me enseñaron no traicioné». Sus palabras fueron arrastradas por el viento seco del camposanto. La brisa movía las flores marchitas, como si ellas también lloraran. El narrador señaló que, frente a la memoria de quienes le dieron la vida, Diego se sintió más huérfano que nunca, prisionero de una culpa que ni la muerte parecía absolver. El narrador dijo que de regreso a casa Diego encontró al anciano sacerdote de la parroquia esperándolo en la puerta. El hombre lo miraba con calma, sin juicio en los ojos. El sacerdote dijo: «Diego, no estás tan lejos de la gracia como crees». Diego bajó la mirada, incapaz de aceptar consuelo. El narrador explicó que esas palabras fueron como un clavo en el corazón. Esperanza y reproche al mismo tiempo. Diego sintió que la bondad del viejo era un espejo insoportable, y prefirió refugiarse en su silencio antes que reconocer su hambre de perdón. El narrador explicó que Diego fue llamado por un vecino para ayudar tras un accidente en el campo. El grito de una mujer resonaba entre los olivos, y Diego corrió con el corazón en un puño. Vio al esposo de ella herido con sangre en la frente, y por un instante sintió que Dios lo ponía a prueba. Diego susurró: «No soy digno de salvar a nadie». Sin embargo, sus manos actuaron, improvisando un vendaje con su camisa. El narrador dijo que aquel momento le mostró la contradicción de su alma, incapaz de perdonarse, pero obligado a socorrer a otros. El narrador dijo que esa noche, mientras regresaba a casa, Diego fue confrontado por un viejo amigo, Rodrigo, que le lanzó miradas de desprecio. Rodrigo dijo: «Siempre supe que fallarías, Diego». El peso de esas palabras lo hundió como piedras. Diego respondió en un susurro: «No tienes que recordarme lo que ya me atormenta». El narrador explicó que la traición de un hermano del pasado era como un veneno lento, que erosionaba la poca fe que le quedaba. En esa calle estrecha bajo la luna, Diego sintió que hasta las estrellas lo acusaban. El narrador explicó que, en medio de la madrugada, Diego se levantó con la sensación de que alguien lo observaba. En el espejo vio su propio reflejo distorsionado por la vela, como si el demonio mismo habitara en su rostro. Diego gritó: «¿Quién soy? Si ni siquiera me reconozco». La llama tembló como respondiendo a su miedo. El narrador señaló que las tentaciones más fuertes no siempre vienen de fuera, sino de dentro, cuando la duda se disfraza de verdad. Esa noche, Diego comprendió que su mayor enemigo no estaba en el mundo, sino en su propio corazón. El narrador dijo que al amanecer, Diego visitó la iglesia buscando consuelo, pero encontró al sacerdote con el rostro preocupado. El anciano le dijo: «Hijo, hay rumores de que has perdido tu camino». Diego bajó la cabeza, sintiendo cómo esas palabras lo quemaban más que el silencio. «No son rumores», murmuró. El narrador explicó que la duda del guía espiritual fue como un golpe en el corazón. Si hasta él lo creía perdido, ¿qué esperanza podía quedar? Las paredes de la iglesia, que antes parecían refugio, ahora se convertían en barrotes de condena. El narrador explicó que esa tarde, caminando por el puente de San Martín, Diego se detuvo a mirar el río que rugía bajo sus pies. El agua parecía invitarlo a acabar con todo. Diego dijo: «Quizás el silencio se rompa si salto». El viento le azotaba el rostro, como empujándolo a decidir.
El narrador observó que la tentación de la rendición era tan fuerte como un grito en su pecho. En ese instante, una campana distante sonó, recordándole que aún había un Dios al que podía clamar, aunque el cielo pareciera mudo. El narrador dijo que Diego encontró una carta escondida entre los papeles de su difunta esposa. Al leerla, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La carta revelaba que María conocía sus pecados antes de morir y aún así lo había amado en silencio. Diego exclamó: «Me perdonaste y yo no supe verlo». Su voz se quebró, resonando en las paredes de la casa. El narrador explicó que esa revelación lo golpeó más fuerte que cualquier acusación. La traición no venía de ella, sino de sí mismo, por haber dudado del amor que lo sostenía aún desde la tumba. El narrador explicó que Rodrigo apareció en la taberna del barrio con palabras envenenadas. Rodrigo dijo: «Diego, tu esposa confiaba más en mí que en ti». La frase cayó como un hacha sobre su alma. Diego lo miró con incredulidad. La traición brillaba en los ojos del amigo. «No puede ser», murmuró, mientras la taberna se llenaba de un silencio espeso. El narrador dijo que el corazón de Diego ardía entre rabia y vergüenza, preguntándose cuánta verdad había en aquella confesión. Cada mirada en el lugar parecía clavar un juicio en su piel. El narrador dijo que, de regreso a casa, Diego escuchó la voz de su hijo rezando en silencio, pidiendo por un padre fuerte. El niño dijo: «Señor, no dejes que mi papá se rompa». Diego quedó paralizado tras la puerta, con lágrimas cayendo sin permiso. «Mi hijo me ve aún como un hombre», murmuró. El narrador explicó que esa oración infantil era más poderosa que cualquier sermón. No era condena, sino esperanza pura, y en ella descubrió que su vida no le pertenecía solo a él. Esa verdad lo sacudió hasta la raíz. El narrador explicó que, en la plaza, un desconocido se acercó a Diego con mirada intensa. «Pisi». El hombre dijo: «Lo que cargas no es solo tuyo, es una batalla del alma». Diego retrocedió, confundido. «¿Quién eres para hablar así?», preguntó. El forastero lo miró con firmeza y respondió: «Un mensajero que sabe lo que es caer y levantarse». El narrador dijo que aquel encuentro parecía un susurro divino disfrazado de casualidad. Diego sintió que el aire pesaba, como si el cielo mismo hablara a través de labios humanos. El narrador dijo que al caer la noche, Diego volvió al puente y recordó la tentación de arrojarse al río. Esta vez no fue el agua lo que lo estremeció, sino la certeza de que alguien lo había estado engañando. Recordó las palabras de Rodrigo y la carta de María, y sintió que el mundo se derrumbaba. «Todo lo que creía seguro era mentira», exclamó. El narrador explicó que esa revelación fue como un terremoto en su alma. Las máscaras caían, los secretos salían a la luz, y la lucha entre la fe y la desesperación alcanzaba un punto imposible de ignorar. El narrador dijo que Diego se encerró en la iglesia vacía, golpeando el suelo con los puños hasta que la sangre manchó la piedra. Su voz retumbó como un rugido contenido. Diego gritó: «Estoy cansado de tu silencio». Cada palabra rebotaba en los muros como un eco de condena. El crucifijo sobre el altar parecía mirarlo con severidad, inmóvil. El narrador explicó que aquel instante era un choque brutal entre fe y rabia, amor y odio. Diego sintió que el cielo entero lo desafiaba, y la frontera entre la oración y la blasfemia se deshacía en su garganta. El narrador explicó que Rodrigo lo siguió hasta el templo, con sonrisa torcida y voz venenosa. Rodrigo dijo: «Ni Dios quiere escuchar a un hombre como tú». Diego tembló de ira, sintiendo que esa frase lo empujaba al abismo. «¡Cállate!», gritó, su voz rompiendo el aire como un trueno. El narrador dijo que la confrontación no era solo entre dos hombres, sino entre la fe que aún respiraba en Diego y la duda que Rodrigo encarnaba. En ese instante, la iglesia dejó de ser refugio y se convirtió en campo de batalla espiritual. El narrador dijo que Diego salió corriendo bajo la tormenta, con la lluvia golpeándole como látigos. Se detuvo en medio de la plaza, empapado, mirando al cielo entre relámpagos. «Respóndeme de una vez», clamó, su voz ahogada por el viento. El narrador explicó que la furia del clima reflejaba la tormenta en su alma. Cada trueno era un latido de su desesperación,
Cada relámpago iluminaba el rostro de un hombre al borde de romperse. La plaza se convirtió en escenario de un juicio invisible, donde solo él y el cielo eran testigos. El narrador explicó que Diego volvió al puente, el agua rugiendo abajo como si lo llamara. El viento era un empujón constante y sus pensamientos eran cuchillos. «Quizás aquí termine mi castigo», murmuró inclinándose sobre la baranda. El río parecía una boca abierta, esperando devorarlo. El narrador dijo que la tentación del suicidio se mezclaba con la esperanza secreta de ser rescatado. Era el punto de quiebre, donde el amor y la desesperación luchaban por su último aliento. El silencio del cielo se volvió ensordecedor. El narrador dijo que en ese instante el sacerdote apareció bajo la lluvia, sosteniendo un farol que temblaba como una llama débil. El anciano gritó: «Diego, la vida que quieres arrojar no es tuya, es de Dios». Diego cayó de rodillas, con la frente contra la piedra mojada, llorando con fuerza. «No puedo más», sollozó. El narrador explicó que aquel momento era el clímax absoluto, la rendición desnuda, la confesión más sincera. Entre truenos y lágrimas, Diego entregaba lo único que le quedaba: su quebranto. El narrador dijo que la tormenta se había ido, dejando a Diego y al sacerdote bajo un amanecer húmedo. El silencio era espeso, pero ya no sonaba a condena, sino a inicio. Diego susurró: «He entregado todo, y aún sigo aquí». Sus lágrimas corrían con calma, como un río apaciguado. El sacerdote puso su mano en su hombro, y aunque no habló más, el gesto fue suficiente para anclarlo a la vida. El narrador explicó que aquella mañana no trajo respuestas, pero sí un respiro. Y en ese respiro, Diego descubrió que la esperanza podía ser más suave que la desesperación. El narrador explicó que, al regresar al pueblo, Diego sintió las miradas curiosas de los vecinos. No eran cuchillos esta vez, sino preguntas silenciosas. Una anciana se acercó y le ofreció pan. «Lo necesitas más que yo», dijo ella. Diego la miró con gratitud y respondió: «Gracias, madre». El narrador señaló que aquel gesto sencillo, más que un sermón, le reveló que la gracia a veces se escondía en lo cotidiano. Cada paso de regreso a casa ya no era arrastrado, sino sostenido por hilos invisibles de compasión. El narrador dijo que al entrar en su casa, Diego vio a su hijo esperándolo con los brazos abiertos. El niño corrió hacia él, abrazándolo con fuerza. Diego murmuró: «Soy débil, pero aún soy tu padre». El niño respondió con un silencio cargado de ternura. El narrador explicó que aquel abrazo tenía más poder que cualquier absolución. En el calor de esos brazos pequeños, Diego comprendió que todavía podía ser un hogar para alguien. El eco de sus pecados no desapareció, pero ya no era el único sonido en su pecho. El narrador explicó que esa tarde, Diego visitó de nuevo la tumba de sus padres. Esta vez no fue con palabras de culpa, sino con silencio agradecido. Colocó flores frescas y dijo: «Aún cargo mis heridas, pero no camino solo». El viento suave pareció responderle con un suspiro. El narrador señaló que no había recibido un milagro ruidoso, pero sí un cambio profundo. La herida seguía, pero ahora era cicatriz en proceso. El camposanto, que antes le parecía un lugar de condena, ahora era un testigo silencioso de esperanza. El narrador dijo que al caer la noche, Diego encendió una vela en su mesa y escribió en silencio. No era una carta de despedida, sino una confesión nueva, no al cielo aún lejano, sino a su propio corazón. «Hoy no vencí, pero tampoco fui vencido», anotó con pulso tembloroso. El narrador explicó que en esa frase estaba la resolución de su alma. No redención completa, pero sí un paso hacia ella. La noche ya no era prisión, sino descanso, y el silencio ya no era enemigo, sino espacio donde aún podía aprender a escuchar. El narrador dijo que con los primeros días de calma Diego comenzó a caminar por Toledo como un hombre distinto. Ya no evitaba las miradas, ni escondía su rostro en la sombra. Una vecina lo saludó con un gesto tímido, y él respondió con una sonrisa breve, la primera en mucho tiempo. Diego murmuró: «Quizás no soy digno, pero sigo respirando gracia». El narrador explicó que la redención no llegó como un milagro estruendoso,
sino como un amanecer lento que disolvía la oscuridad. En cada paso, Diego descubría que aún era posible empezar de nuevo. El narrador dijo que en la iglesia, Diego encendió una vela frente al altar. No pidió nada, solo agradeció en silencio. «Gracias por no dejarme caer», murmuró con los ojos cerrados. El sacerdote lo observaba desde lejos, con rostro sereno, sin necesidad de palabras. El narrador explicó que aquella oración no era de súplica, sino de reconocimiento. El silencio ya no era enemigo, sino refugio. Entre esas paredes, que antes fueron prisión, Diego encontró un espacio nuevo. El de la paz, una paz frágil, pero real, como una brasa que aún ardía bajo la ceniza. El narrador explicó que en el mercado, donde antes caminaba como extraño, ahora Diego se detuvo a ayudar a un vendedor a levantar cajas caídas. El hombre le dijo: «No todos tienen el valor de volver». Diego respondió con humildad: «Solo camino con lo que me queda». La gente lo miraba distinto, no con condena, sino con una mezcla de respeto y curiosidad. El narrador dijo que la comunidad, que antes era espejo de su vergüenza, se convertía en un escenario de reconciliación silenciosa. Y en ese reconocimiento, Diego entendió que no estaba completamente solo. El narrador dijo que Diego se sentó junto a su hijo bajo el olivo del patio, mirando el cielo abierto. El niño preguntó: «Papá, ¿estás mejor?». Diego lo miró con ternura y dijo: «No estoy curado, hijo, pero ya no tengo miedo». El niño apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos confiado. El narrador explicó que esa escena era más poderosa que cualquier discurso. La fe no había borrado las heridas, pero había dado un sentido nuevo. La vida seguía rota en partes, pero en esas grietas entraba ahora la luz. El narrador explicó que, en su última confesión escrita, Diego dejó una frase que resonaría más allá de su propia vida. Con mano firme escribió: «La oración que rompió mi silencio no fue para pedir, sino para rendirme». El narrador dijo que esa línea quedó como eco eterno, una advertencia y una esperanza. No todos sobrevivirán a su silencio, pero aquellos que se atrevan a romperlo descubrirán que la fe, aunque dolorosa, aún puede salvar. Al cerrar la pluma, Diego suspiró en calma. Y el mundo, por primera vez, pareció responder con un susurro.